Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy quería hablar sobre la diferencia entre psicoterapia integrativa e integradora. Y antes de entrar en ese tema, quería explicar un poco la diferencia entre psicología y psicoterapia, porque es una pregunta que me suelen hacer mucho. Vale, una psicóloga, todo el mundo sabe lo que es una persona licenciada en psicología, puede ser clínica o no. Clínica es la gente que se dedica a hacer terapia dentro de la psicología, ¿vale? Para ser clínica, hace como unos 10-11 años se puso una nueva normativa donde la persona tiene que hacer un máster de clínica que la habilita como tal. Y las personas que ya éramos psicólogas anterior a esa nueva normativa, pues pudimos habilitarnos en base a nuestra experiencia. Podemos ser psicólogas clínicas aunque no tengamos ese máster. Y dentro de la psicología una persona puede ser psicóloga pero no dedicarse a clínica, dedicarse a publicidad, a deporte o a muchas otras áreas como relaciones públicas, en fin. Una persona que es psicoterapeuta es una persona que tiene la carrera de psicología pero aparte tiene formación de otra corriente terapéutica, ¿vale? Y una persona puede ser terapeuta, es decir, tiene formación en alguna otra corriente terapéutica, pero no ser psicóloga. Y eso es un terapeuta. Hace terapia también, ¿vale? Para ser psicoterapeuta tienes que ser psicóloga y tienes que tener otra formación en terapia. Vale. Bueno, y ahora, ¿qué es la psicoterapia integrativa o la psicoterapia integradora? Como veis, los dos tienen ya la palabra psicoterapia. No tiene la palabra psicología. Es decir, ya te está diciendo, perdón, que de entrada está la psicología, pero tiene que haber alguna otra formación. En la psicoterapia integrativa, la terapeuta trabaja de manera integrativa con todos los sistemas, es decir, emocional, físico, corporal, ¿vale? Y mental, cogniciones, creencias y más. También ahora, por ejemplo, está el reprocesamiento, y que es un trabajo con el sistema neurocognitivo, que otro día os haré un vídeo sobre eso, pero que a su vez está integrando experiencia física y emocional. Vale, para ser una psicoterapeuta integrativa tienes que tener alguna de esas formaciones, porque una psicoterapeuta tiene en general no una formación de una corriente terapéutica aparte de la psicología, sino que tiene un montón de formaciones. Luego sí, eso se explicará un poquito más de eso. Entonces, una de esas formaciones para ser psicoterapeuta integrativa tiene que estar basada en un componente corporal alto. Porque luego están los terapeutas corporales, que son gente que ha hecho una corriente, que está formada en una o varias corrientes terapéuticas, que tienen una base corporal muy fuerte, donde digamos que el cuerpo sería como el centro de esa corriente terapéutica, ¿vale? Entonces, para ser psicoterapeuta integrativa, al menos una de las formaciones que tienes que tener tiene que tener una base corporal alta, porque se trata de integrar el aspecto corporal con el emocional y el mental de una manera bastante integrada, por eso se llama así, en el día a día, en las sesiones de terapia. Entonces tienes que tener al menos una formación corporal que sea bastante, que profundice bastante en los aspectos corporales. Vale. ¿Qué es psicoterapia integradora? Psicoterapia integradora es una psicoterapeuta que, como os digo, tiene muchas formaciones, ¿vale? Porque es lo habitual y integra todas esas formaciones en su práctica habitual de terapia. Entonces, un día con la misma persona puede ser que utilice más un enfoque terapéutico y otro día con la misma persona puede que utilice más otro tipo de enfoque terapéutico según lo que la persona necesite en ese día. Y también, al ser una psicoterapeuta integradora, vas a poder utilizar un modelo terapéutico u otro modelo terapéutico o una herramienta terapéutica u otra herramienta terapéutica según la necesidad, la demanda concreta del cliente que tienes en ese momento, porque habrá personas que necesiten más un tipo de trabajo desde un modelo terapéutico,
o con una herramienta terapéutica y habrán personas que necesiten más otro estilo. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de psicoterapeutas actuales son integradores, integradoras. ¿Por qué? Porque esto de entrada es una profesión muy vocacional. Yo no conozco a nadie que se dedique a la psicoterapia que no sea vocacional. Y hay muchas corrientes terapéuticas muy interesantes. Lo que nos cuesta normalmente es decidir en cuál nos vamos a formar en ese momento. Y normalmente queremos hacer 3 o 4 a la vez y tenemos que elegir una porque son formaciones por lo general muy largas, muy intensas y muy caras. Y no podemos estar haciendo todas las formaciones que queremos a la vez, ¿vale? Pero sí es verdad que casi todas las psicoterapeutas no paran de formarse a lo largo de toda su carrera. Es muy difícil dejar de formarte, hay muchísimas corrientes, todo muy interesante y realmente para parar de formarte tienes como que decir, bueno, ahora voy a estar un tiempo sin formarme porque lo necesito y tengo que parar o tengo que integrar tal conocimiento o lo que sea, pero tienes que decidirlo porque es casi imposible no estar formándose continuamente. Entonces casi todas las psicoterapeutas son integradoras, están por lo menos en la actualidad o cuando llevan ya determinado tiempo dentro de la profesión, ¿vale? Porque también es algo que se va adquiriendo, vas haciendo formaciones conforme van pasando los años, obviamente, y casi todas de alguna manera son integradoras, se están integrando varias corrientes y además fijaros que no solamente son las corrientes en las que yo me he formado, porque también cuando tú te vas formando de muchas corrientes tú ya tienes como un bagaje de conocimiento y al final tienen unas bases muy comunes, aunque muchas veces los métodos y las herramientas son diferentes, pero las bases son comunes. Y el aspecto, por ejemplo, más común de todas las psicoterapias es el vínculo. Da igual en qué te formes, que todas coinciden que el vínculo terapeuta-cliente es la base de la terapia. Eso por ponerte un ejemplo. Pues igual que esa base hay muchas. De tal manera que cuando yo ya tengo X formaciones, tengo tal base que como además sigo investigando y me sigo leyendo libros y sigo actualizándome y sigo informándome, es decir, sigo aprendiendo también por otras vías que no son directamente provenientes de una formación, pues yo además tengo un montón de conocimientos que puedo aplicar pero que no vienen directamente de las formaciones. Y que de alguna manera ese aspecto se parece mucho a otro aspecto que a lo mejor yo he trabajado en otra formación y que es para mí como muy asimilable. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el trabajo de partes. Yo no estoy formada en trabajo de partes, pero estoy formada en terapia gestal. La terapia gestal trabaja fundamentalmente, o sea, uno de sus fundamentos, perdón, es la polaridad. El trabajo de nuestras polaridades, es decir, partes nuestras que están en conflicto en nuestro interior. Y además soy terapeuta de brain spotting, que vuelve a trabajar con cómo acoger a nuestras partes internas. Por lo tanto, para mí el trabajo de partes es absolutamente fácil de asimilar y fácil también de hacerlo en la consulta terapéutica, aunque no esté formada en trabajo de partes, ¿vale? Y pueda estar leyéndome un libro de trabajo de partes o comentando en supervisiones con compañeros y compañeras cómo trabajan ellas el trabajo de partes, porque eso es otra cosa. Hacemos supervisiones con gente profesional, por lo tanto tenemos siempre un enriquecimiento de muchas otras compañeras que están a la vez enriqueciéndonos con su práctica profesional y con sus conocimientos profesionales, ¿vale? Entonces, por poner otro ejemplo, yo soy especialista en desarrollo infantil, he trabajado con niños muchísimos años, prácticamente toda mi carrera profesional, y he trabajado, por lo tanto, con familias todo ese tiempo, porque no se puede trabajar con niños si no trabajas con familias. Entonces yo, por ejemplo, no estoy formada en sistemas familiares, ¿vale? Pero he leído tanto en sistemas familiares, tengo tanta experiencia en familias y he leído de otras áreas, como puede ser constelaciones familiares, que para mí el trabajo con sistemas familiares está totalmente incorporado en mi conocimiento y en mi práctica. Entonces, realmente estás integrando muchísimas corrientes diferentes dentro de la psicoterapia. Vale. Pero sin embargo, no todas las psicoterapeutas se integran
integradoras van a ser integrativas, porque como os comentaba, para ser integrativa tienes que tener aparte un conocimiento de lo corporal bastante fuerte, de cómo trabajar con bloqueos corporales y con todo lo que manifiesta a nivel sintomatológico el cuerpo, que proviene de toda la parte mental y de toda la parte emocional. Yo, en mi caso, aparte de integradora, soy integrativa porque tengo formación en bioenergética integrativa, que tiene ya un componente muy fuerte corporal. Y, por ejemplo, y muchas de las corrientes en las que yo estoy formada ya son integrativas de por sí. Por ejemplo, la terapia gestal ya trabaja mucho con el cuerpo sin llegar a especializarse en el cuerpo. Y como os decía también con la terapia integradora, yo como he trabajado tanto de lo corporal, desde tantas áreas diferentes, bien sea desde la área escénica, diferentes estilos de teatro, muchísimos estilos de danza, diferentes estilos que van a profundizar en la conciencia corporal, en el movimiento, en lo somático, pues de alguna manera todo eso se va sumando. Bien, entonces, llegados a este punto, ¿cómo elegir? Bueno, la mayoría de gente yo creo que elige por recomendación, no como elegir una psicoterapeuta. Yo creo que la mayoría de gente elige por recomendación, por la experiencia que otra persona ha tenido. Pero bueno, si quieres tener criterios de qué te puede ayudar más o qué te puede ayudar menos, ¿vale? Pues bueno, aquí tienes una pequeña guía, pero yo en realidad a la hora de hablar de ese tema prefiero hablar desde mi propia experiencia. Vale, desde mi experiencia, yo personalmente, yo he hecho muchísima terapia, yo recibí terapia, ¿vale? Y de las, por no irme a todos, ¿vale? Pero de los 4 grandes terapeutas que he tenido, es decir, los que me han llevado un proceso más largo y más profundo, solamente una persona era psicóloga. Era psicóloga y terapeuta, era psicoterapeuta, ¿vale? Las otras 3 personas que me han llevado no eran psicólogas, eran solamente terapeutas. Yo no elijo en función de si tienen la carrera de psicología o no. No estoy diciendo que sea importante o que no lo sea. Yo estoy hablando solamente de mi experiencia. Yo me baso en otros criterios, en qué tipo de modelo yo necesito en ese momento, porque ese modelo que yo voy a necesitar ha ido cambiando a lo largo del tiempo, por supuesto en la referencia que tengo de la persona, experiencias que otras personas hayan tenido y para mí, personalmente, ¿vale? Solo tener la carrera de psicología, incluido el máster de psicología, no es suficiente. Esto es una profesión que en realidad necesita muchísima formación y para mí la perspectiva que da la psicología es necesaria, es buena, es útil, pero no basta solamente con eso. Yo creo que hay que tener otras formaciones más. Pero es que una persona que solamente tenga una formación de terapia, como puede ser una persona que solamente tiene la formación de terapia gestal, para mí tampoco es suficiente. No es cuestión de si algo es bueno o no es bueno. Es que a la hora de trabajar con el ser humano es un animal extremadamente complejo y la cantidad de conocimientos que tienes que tener es muy amplia y para mí una sola formación no es suficiente. Pero esa es mi opinión personal, mi criterio personal. Ahora, también desde mi opinión personal, ¿qué hace a una persona que sea buena terapeuta o psicoterapeuta o no? En realidad tampoco es tener muchas formaciones, porque yo he visto a mucha gente hacer muchas formaciones, hacer 3 formaciones al mismo tiempo, simultáneas, y no salir de las formaciones con el conocimiento integrado en ellas mismas y luego no utilizarlo en su práctica terapéutica de tal manera que lo puedan integrar tampoco. Entonces, para mí es muy importante que la persona haya recibido terapia y haya hecho el proceso ella misma. Eso para mí es muy importante, aparte de la experiencia y la formación, y las formaciones son muy importantes, no le estoy quitando importancia. Pero hay una parte que no es tener el título. El tener el título no te está dando el cómo tú te vas a manejar dentro de la herramienta, ¿vale? Porque al final tú estás trabajando con personas, no estás trabajando con modelos, no estás trabajando con corrientes, no estás trabajando con herramientas, estás trabajando con personas.
y todo ese conocimiento tiene que estar integrado dentro de ti. Entonces, para mí es muy importante haber recibido terapia. Yo he recibido terapia de todos los modelos en los que me he formado. No solamente me he formado siempre en modelos terapéuticos que son vivenciales, es decir, que tú estás haciendo terapia a la vez que te formas, lo cual es bastante duro, porque tú estás adquiriendo conocimiento al mismo tiempo que estás removiendo y sanando muchas partes de ti, y hace pues que sea como muy intenso el proceso, sino que además yo he hecho proceso personal terapéutico en todas las diferentes formaciones, corrientes que he estado formada. Porque yo creo que poder experimentar la herramienta en ti es muy importante a la hora de poder ver cómo funciona realmente, qué tipo de proceso hace dentro de la persona y a la hora de que tú realmente luego puedas utilizarla. Entonces, para mí es muy importante el proceso personal que la psicoterapeuta ha hecho, porque si tú no estás sanada, más allá de la integración de esas herramientas, como estoy comentando, si tú aparte de eso no estás en tus aspectos, no estás sanada, todo lo que tú no conozcas de ti, de lo que no seas consciente de ti y de lo que no hayas trabajado en ti, va a ser bastante difícil abordarlo en otra persona. Entonces yo, de quien sí puedo decir a ciencia cierta que desconfiaría es de una persona que es psicóloga o psicoterapeuta pero que jamás ha hecho terapia. He dicho psicóloga primero porque es muy difícil que una psicoterapeuta no haya hecho terapia o no esté en proceso de terapia, igual que la supervisión, igual que la formación, es prácticamente un continuo nuestro proceso de terapia. Entonces es muy difícil, ¿vale?, que una psicoterapeuta no haya hecho proceso de terapia, eso es realmente raro de encontrar. Sin embargo, una psicóloga clínica que no haya hecho terapia, que no haya recibido terapia, eso no es tan difícil de encontrar. Y yo ahí sí que yo considero que no... que no va a tener, digamos, de alguna manera la experiencia personal suficiente para poder acompañar a otra persona. Porque, bueno, estamos por el título del vídeo, ¿no?, hablando de las formaciones, son muy importantes, no les estoy quitando importancia, pero hay un aspecto en esta profesión que va más allá de las formaciones. Y es que, como decía mi profesor de bioenergética integrativa, que era Juan José Albert, no hay buenos psicoterapeutas, hay buenas personas que son terapeutas. Y al final esto es una cosa, es una profesión que eres tú misma quien está expuesta, eres tú quien está ahí, eres tu herramienta. ¿Vale? Luego utilizas de aquí, utilizas de allá, depende de lo que la persona necesite, depende del momento, pero realmente tu herramienta eres tú. Y el nivel de conciencia que tú tienes es fundamental. Y el nivel de capacidad que tú tienes, ¿no?, de haberte aceptado y amarte, es fundamental. Porque al final, lo que está de base y al final siempre llegas, ¿no?, y se comenta mucho con las compañeras, ¿no?, si hacen muchas formaciones, pero cuando tú llegas a la base, al núcleo de esas formaciones, siempre es el amor lo que sana. Y poder llegar a ese nivel de aceptación contigo misma es fundamental para poder llegar a una compasión, una comprensión, una empatía y a un trabajo profundo con la persona con la que estás trabajando. Bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Cualquier comentario o pregunta me lo podéis dejar abajo y os mando un beso fuerte. Hasta otra.